Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a este estudio bíblico titulado ¿Es verdad que Jesús nació un 25 de diciembre? Y en base a las Sagradas Escrituras vamos a descifrar esta pregunta o duda. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y que su Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Amén. La Navidad, como muchos dicen, es la época más bonita del año, llena de costumbres y tradiciones en la que se conmemora el nacimiento de Cristo Jesús, y que en la actualidad es la época en donde, hablando económicamente, hay mucho negocio, muchas compras y ventas de todo tipo de artículos. Y también está la costumbre o la tradición de los regalos, el arbolito de Navidad, las posadas, la natividad, la decoración de las casas con luces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras si esta fiesta realmente es lo que dice ser, o es solo una tradición o costumbre establecidas por hombres, o si verdaderamente fue establecida por Dios. Y para empezar vamos a ver esta palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta fiesta de Navidad se ha celebrado por mucho tiempo y por muchas generaciones, pero muy pocas veces nos hemos preocupado por investigar el origen y solamente la hemos aceptado como una verdad absoluta. Es como si nos subiéramos al trenecito y ahí vamos, chucu, 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 chucu. ¿Y a dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente. Pero vamos a esclarecer esto por medio de las Escrituras, si es que verdaderamente Jesús nació un 25 de diciembre, como se nos ha enseñado por muchas generaciones, y que ni siquiera hemos cuestionado eso, simplemente lo hemos creído como una verdad absoluta. Porque de hecho, pues en la Biblia no está muy claro la fecha en que nació Jesús. Y entonces tenemos que escudriñar la palabra para poder encontrar esa fecha, y entonces sí vamos a saber con exactitud si todo lo que hemos estado celebrando por años y años es verdad o solo hemos celebrado un mandamiento de hombre establecido por alguien que tuvo esta idea de celebrar la Navidad. Existen muchas iglesias de todas denominaciones que celebran esta fiesta como si verdaderamente hubiera sido establecida por Dios mismo. Pero hoy tú y yo vamos a descubrir la verdad basándonos en lo que está escrito en la Biblia. Y vamos a iniciar con esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora sí, vamos a iniciar nuestra búsqueda si verdaderamente Jesús nació un 25 de diciembre o no. Para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1. Y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esto es importante, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el ministerio delante de Dios según el orden de su clase, continúa diciendo el verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz
un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora aquí es importante saber a qué clase pertenecía Zacarías, y como leímos dice que pertenecía a la clase de Abías. Y en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 7, ahí nos dice el orden en que cada clase tenía que servir. Dice que la primera suerte tocó a Joairib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Esta era la clase a la que pertenecía Zacarías. Y si tú continúas leyendo Primera de Crónicas 24, vas a encontrar que eran un total de 24 turnos, y cada una de estas 24 turnos o divisiones servía durante una semana a la vez, por lo que estaban asignados a desempeñar su responsabilidad 2 veces al año, y seguramente todo el sacerdocio servía en las temporadas de fiesta, cuando el pueblo ofrecía miles de sacrificios, como por ejemplo en la Pascua, que en hebreo es Pesaj, en Pentecostés, que su nombre en hebreo es Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos, que su nombre en hebreo es Sukkot. Entonces, ahora vamos a ver cuándo es que empezaba a servir la primera clase. Recordemos que esto sucedió en Israel, e Israel se rige por el calendario hebreo, diferente al calendario gregoriano que usamos nosotros. Para esto necesitamos saber cuál es el primer mes del año en el calendario hebreo. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y en el libro de Esther, en el capítulo 3 y verso 7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán. El mes de Nisán es el primer mes del año en el calendario hebreo. Y encontramos también esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 6. Dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y en esta cita, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 6, hablando sobre la fiesta de la Pascua, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esta era la fiesta de la Pascua, que empieza a los 14 días del mes de Nisán. Y tenemos esta palabra en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 15. Dice, y contaréis el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta es la fiesta de Pentecostés. Está dando Dios las instrucciones para esa fiesta. Y aquí te presento un calendario hebreo con sus meses. No están en orden referente al calendario gregoriano que nosotros usamos, pero leímos que el mes primero en el calendario hebreo es el mes de Nisán, que aquí aparece en el número 7, que consta de 30 días, que también es llamado Aviv, y cae entre marzo y abril en nuestro calendario. Y ahí también se celebraba los 15 días de este mes de Nisán, lo que acabamos de leer, se celebraba la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, aquí servirían entonces 3 clases debido a esta fiesta que duraba 7 días. Solamente podrían servir 3 clases sacerdotales. Y en el siguiente mes de Iyar, ahí servirían otras 4 clases que harían un total de 7 clases. Ahora, en el mes de Sivan, nuevamente, una semana se iba a celebrar la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, solamente iban a servir 3 clases en ese mes, que haría un total de 10 clases. Pero ahí caía la 8ª clase, a la cual era la clase de Abías, a la que pertenecía Zacarías. ¿Okay? Y en el siguiente mes, el mes de Tamuz, ahí puse que ahí Zacarías
iba a regresar a casa, como lo vamos a leer a continuación en el siguiente verso. Bueno, como ya vimos, la primera clase empezaba a servir en el mes de Nisan, pero la fiesta de la Pascua empezaba a los 14 días del mes de Nisan, por 7 días, o sea, por una semana. Y ahora vamos a regresar al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 23. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Y luego en el verso 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Y aquí está nuevamente el calendario hebreo. Ya leímos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versos 23 y 24 que Zacarías regresó a casa, que fue precisamente en el mes de Tamuz, y dice que su mujer Elizabeth quedó embarazada, y de ahí que a los 6 meses María es visitada por un ángel. Entonces solamente necesitamos contar a partir de Tamuz 6 meses, que es Ab, 1 mes, Elul, 2 meses, Tishrei, 3 meses, Heshvan, 4, Kislev, 5 y Tebet, 6. En el mes de Tebet, que aquí aparece en el número 4, es cuando María es visitada por un ángel. Y vamos a estar leyendo otras citas bíblicas que para respaldar lo siguiente. Y ahora en el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 39 dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y continúa diciendo en el verso 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y ahora en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y continúa diciendo el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mira lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero esta palabra habitó, cuando lo buscamos en el Strong bíblico, que es un diccionario, aparece con el número G4637,
que su significado es dwell, que quiere decir habitar. Quiere decir para fijar el tabernáculo, tener un tabernáculo o una morada. La palabra de Dios no se equivoca. Jesús nació en una fiesta de los tabernáculos. Así que podemos decir que, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es imposible que Jesús naciera un 25 de diciembre, porque como leímos en Lucas 2:8, dice que había pastores y en Israel en diciembre ya no hay pastores afuera porque es invierno. Bueno, y entonces, ¿de dónde vino toda esa tradición de la Navidad y del árbol de Navidad, de Santa Claus, los regalos, etcétera? Pero a continuación te voy a probar en el calendario hebreo, te voy a mostrar exactamente en qué fecha nació Jesús. Y aquí está nuevamente el calendario hebreo. Leímos anteriormente que en el mes 4 que aparece aquí, el mes de Tebet, fue cuando María fue visitada por un ángel. De ahí solamente tenemos que contar 9 meses para darnos cuenta en qué mes, qué fecha nació verdaderamente el Señor Jesús. Y contemos. Shevat es el 1, Adar 2, Nisan 3, Iyar 4, Silvan 5, Tamuz 6, Ab 7, Elul 8 y Tishrei 9. Y Tishrei cae aproximadamente entre septiembre y octubre, que es ahí donde se celebra la fiesta de los tabernáculos, y que fue ahí donde Jesús vino a tabernaculizar con nosotros, como ya leímos en el Evangelio de Juan capítulo 1. Está claro, Jesús no nació un 25 de diciembre, Jesús nació entre septiembre y octubre. Bueno, y entonces, ¿por qué se ha enseñado todo lo contrario? ¿Por qué se nos ha enseñado algo diferente? Y eso lo vamos a descubrir a continuación. De hecho, la palabra Navidad, que quiere decir nacimiento, es decir, en esta fecha se celebra el nacimiento de alguien. La cultura cristiana ya de hace siglos que viene enseñando que el nacimiento del Mesías, de Jesús, de Yeshua, fue un 25 de diciembre. ¿Por qué entonces se celebra el nacimiento de Jesús, de Yeshua, en un 25 de diciembre? Veamos qué nos dice una de las mejores enciclopedias acerca del origen pagano de la Navidad, y eso tú lo puedes encontrar en Wikipedia, en el internet. Los orígenes de la Navidad se ubican en el amanecer de la humanidad, los días que seguían al solsticio de invierno desde el 21 de diciembre, los cuales han tenido siempre una significación particular en la adoración de los dioses del sol. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver a otro ciclo. En la mitología céltica, el dios del sol era crucificado 3 días después del solsticio de invierno, 21 más 3, 24 de diciembre. El dios resucitó entre los muertos. Se dice que este era el origen de la cruz céltica, simboliza el dios del sol en la cruz, 1000 años anterior al cristianismo. En el contexto del cristianismo, la Navidad fue tomada en la edad del Imperio Romano. Los romanos honraban a Saturno, el antiguo dios de la agricultura, cada año que comenzaba el 17 de diciembre en un festival llamado Saturnalia. Se glorificaban más allá de los días en que el dios Saturno gobernó. Este festival duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno, que por el calendario juliano caía el 25 de diciembre. Por la celebración de Saturnalia, los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizan para establecer un acoplamiento entre los días de fiesta. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre,
Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertir al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Como podemos ver, el origen de esta fiesta llamada Navidad es una excusa del papado romano para captar más adeptos al cristianismo, dado que en esa fecha se celebraban días de fiestas paganas al dios Saturno. El Papa Julio I pidió que fuera celebrado el nacimiento del Mesías en esa misma fecha. Es decir, el Papa Julio tomó una fiesta pagana y diabólica y la cristianizó cuando jamás Dios se lo había ordenado. Y ahora vamos a ver de dónde viene la tradición del árbol de Navidad. Junto con la tradición de celebrar el nacimiento de Jesús, el mundo ha adoptado otras costumbres navideñas, entre ellas el árbol de Navidad. ¿Cuál es su significado? Una fábula babilónica sostenía que Semiramis afirmaba que de la noche a la mañana un gran árbol surgió de una cepa muerta, la cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida, quien se personificó en la persona de Tamuz. Ella declaró que cada aniversario de su natalicio, Nimrod dejaría regalos en el árbol. La fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. La idea se desarrolló y propagó tanto que muchas naciones adoptaron sus propias leyendas de árboles sagrados. Los romanos, por ejemplo, adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia, y para el año nuevo adornaban sus casas con coronas verdes coloreadas. Los árboles de Navidad modernos parecen tener su origen en Alemania durante la Edad Media y consistían en pinos adornados con manzanas llamados árboles del paraíso. Representaban el jardín del Edén. Las familias alemanas armaban el árbol en sus casas el 24 de diciembre y el día de la festividad de Adán y Eva. Como al día siguiente se celebraba Navidad, se incorporaban velas a los adornos. Las velas representan a Jesús como la luz del mundo. En el siglo XVI los árboles de Navidad comenzaron a ser más populares, dando origen al actual árbol de Pascua. En el siglo XIX el árbol fue introducido a Inglaterra y fue popularizado por el príncipe Alberto, esposo alemán de la reina Victoria. Los árboles eran decorados con guirnaldas, velas y otros elementos. Colonos alemanes lo introdujeron en Estados Unidos en el siglo XVII. En el siglo XIX se popularizó en otros países de Europa, en China y Japón. El árbol fue introducido por los misioneros cristianos durante los siglos XIX y XX. Y ahora vamos a ver de dónde viene la tradición de Santa Claus. La leyenda comienza con un personaje real, San Nicolás, que vivió en el siglo IV. Aunque es uno de los santos más honrados, muy poco se conoce acerca de él. Vivió en Licia, una provincia del Asia Menor, y la tradición dice que estuvo en Egipto y Palestina cuando joven. Fue obispo de la iglesia en Mira. Durante el periodo de persecución de los cristianos fue apresado por Diocleciano y posteriormente fue liberado por Constantino el Grande. En 1087 sus restos fueron llevados a Bari, Italia, lugar que se convirtió en punto de peregrinaje en su honor. Fue elegido santo patrono de Rusia y de Grecia. La transformación de San Nicolás en Santa Claus comenzó en Alemania entre las iglesias protestantes. Fue llamado el Cristo de los niños y se le asoció con la festividad de Navidad y el dar regalos. Se dice que regalaba clandestinamente dotes a las hijas de un campesino pobre y que dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto la víspera del día de San Nicolás, el 6 de diciembre, fecha que después se cambió a la Navidad. De ahí la relación de la Navidad con Santa Claus. Más tarde su leyenda pasó a Francia, donde fue llamado Papá Noel. En la colonia alemana de Nueva York comenzó a ser llamado Santa Claus. Y a continuación vamos a ver dónde viene esa tradición del intercambio de regalos. Probablemente la costumbre más universal de la celebración de Navidad es el intercambio de regalos, frecuentemente asociado con la persona de Santa Claus. Cuando se adoptó la celebración de Navidad en diciembre, también se adoptaron las costumbres de aquellos festivales paganos. Los romanos, por ejemplo, celebraban la Saturnalia entre el 17 y 24 de diciembre y la festividad consistía en diversión, fiestas e intercambio de regalos. Cuando las tribus germánicas adoptaron el cristianismo y comenzaron a celebrar Navidad,
Lo hicieron obsequiándose regalos unos a otros. En otros países de Europa como Italia y España, los niños reciben regalos el día 5 de enero, mientras que en otros países los regalos son entregados el día 6 de diciembre, en la festividad de San Nicolás, el patrono de los niños. ¿Es bíblico el intercambio de regalos? Algunos ven aquí una salida. Jesús, al nacer, recibió regalos de los magos. Sin embargo, la palabra de Dios enseña claramente que los magos no llegaron al momento del nacimiento de Jesús, sino mucho tiempo después, como dice en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versos 10 y 11. ¿Por qué los magos llevaron regalos a Jesús? Bueno, porque Jesús era el rey de los judíos, y en la costumbre oriental no se acostumbra a entrar en la presencia de reyes y de grandes personajes con las manos vacías. Los magos no estaban instituyendo ninguna nueva costumbre como intercambiar regalos para honrar el nacimiento de Jesús. Actuaron de acuerdo a su costumbre al presentarse ante un rey. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2 y verso 11. Pero ve lo que nos enseña la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 1. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Continúa diciendo el verso 5: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es dado el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y también mira lo que nos enseña la palabra en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mira lo que dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, muchos pueden decir que temen a Dios, pero que en realidad no conocen a Dios ni su palabra, y no saben hacer diferencia entre un verdadero mandamiento de Dios y un mandamiento de hombres, y terminan siguiendo y obedeciendo los mandamientos de los hombres y los establecen en sus vidas como verdades absolutas. Pero mira lo que nos enseña la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 138, verso 2, la segunda parte del verso 2, dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, lo más grande para Dios es que se honre su nombre y se obedezca a su palabra, sus mandamientos, y esto los ha puesto sobre todas las demás cosas, incluso hasta sobre los milagros. Pero aquí viene el consejo de Dios a través de su palabra. Libro de Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos
y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y aquí está esta representación de esta palabra que acabamos de leer en Jeremías 6:16. Por un lado están los mandamientos de Dios, que por ejemplo se nos dicen que se celebre la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y por otro lado están los mandamientos de los hombres, que dice que se celebre la fiesta de Easter, conejo, la fiesta de Halloween o la fiesta de Navidad. Y dice la palabra, paraos en los caminos. O sea, haz de cuenta, estás aquí abajo, donde ves dos caminos. Dice, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. O sea, te tienes que preguntar, ¿cuál camino elegiría, por ejemplo, un David, esos grandes hombres de Dios, un Elías, un Eliseo? ¿Por qué camino caminarían? El mismo Señor Jesús, ¿qué camino tomó? ¿Será que Él obedeció los mandamientos de Dios o obedeció los mandamientos de los hombres? Y entonces dice el Señor, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. O sea, ¿de qué nos serviría saber? Ay, Señor, ya sé que tú no ordenaste celebrar Navidad, pero yo de todas maneras la voy a celebrar. Yo voy a dar regalos y voy a participar de ella. ¿De qué nos serviría eso? Dice, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Dice, anda por él. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Dice que vas a hallar descanso para vuestra alma. Pero a las personas que se les estaba dando esta palabra, dijeron, no andaremos, sino que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, esa decisión la toma cada persona. Yo solamente te presento lo que está establecido en la palabra de Dios. Nuevamente te repito, tú tomas la decisión, y quizás la decisión más grande de tu vida, que puede darle un giro de 360 grados a tu vida. Si decides honrar a Dios y obedecer su palabra y desechar toda tradición, toda costumbre y mandamientos de hombres. Por ejemplo, a Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Deja tus costumbres, deja tus tradiciones, que celebran tus familiares, que celebran tus padres, y dirígete a una tierra que yo te mostraré. O sea, déjate guiar por mí, déjate enseñar por mí a través de lo que está escrito en mi palabra, la Biblia, que yo te voy a bendecir en gran manera si me obedeces. Y encontramos en la palabra que Abraham obedeció y fue bendecido en gran manera, y llegó a ser el pueblo de Israel, que no solamente son los judíos, sino son las 12 tribus de Israel. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás tú? Yo solamente te he presentado lo que está escrito en la palabra de Dios, que esto va en contradicción con lo que se nos ha enseñado por siglos y siglos, pero que, como ya vimos, solamente hemos estado siguiendo mandamientos de hombres. Yo te invito a que volvamos a las sendas antiguas para obedecer verdaderamente los mandamientos de Dios y despojarnos de todo mandamiento, toda costumbre, toda tradición de hombres, y volvamos a agradar a Dios al cumplir sus mandamientos, su palabra. Que el Señor te bendiga. Fue un placer haber compartido contigo este tema, y esperamos compartirte muchos más en el futuro. Bendiciones. Adiós. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te haya sido de gran bendición. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, te invitamos a nuestras reuniones en vivo, en donde hacemos este tipo de estudios bíblicos a mayor profundidad. Y estamos localizados en el área de Echo Park, y las reuniones son todos los lunes a partir de las 8 de la noche, sábados a partir de las 12:30 del mediodía. Nuestro teléfono es el área 323-595-6357, y nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Contáctanos para mayor información, o si tienes alguna necesidad de oración, preguntas o dudas, no dudes en contactarnos. Bendiciones.